Buenos días. Pues voy a, más que charla, va a ser un coloquio y explicar un poco lo que es la ciudad de Huaque como algo muy curioso dentro del término de Tacoronte. Yo la primera vez que oí Huaque, que tiene otras maneras de pronunciar, porque aparece como Ubaque y Bubaque, que es el término aborigen, cuando estaba en el colegio, los niños decían, unos eran de Guayonje, otros eran de San Juan y otros eran de Ubaque. Es decir, que la primera vez que yo oí Huaque o Ubaque era Ubaque. Buenos días. Y cuando empecé con la investigación histórica, el primer documento que llega a mis manos que habla sobre Tacoronte dice la ciudad de Bubaque en el término municipal de Tacoronte. Pues para mí aquello era precioso, escuchar la ciudad de Bubaque en el término municipal de Tacoronte, y ya desde ese momento pues tenía curiosidad, ¿no? Y aquí empiezan las primeras preguntas. ¿Por qué se denominaba ciudad a un pequeño caserío de apenas 2 edificaciones y qué significa Bubaque? Bueno, pues el topónimo más antiguo es Bubaque, que es aborigen, ahora hablaremos más adelante de él. Después posiblemente fuera Ubaque, y la transformación en Huaque con doble V es por un escribano que escribía la U mayúscula y la B abierta. Pues si lo leía, la sensación que te da es que era una W y se transformó. Pero ese Huaque con W pues ha dado mucho juego a la literatura, ¿no? El topónimo se encuentra también en la Victoria, y si el significado aquí de Huaque es ciudad de Huaque, en la Victoria dicen región de Huaque. Ya Betancur Alfonso en uno de sus documentos dice, en una de las batallas, en la región de Bubaque. ¿Qué significa esto? Si el topónimo es aborigen, pues el castellano lo que hacía era, la palabra aborigen le daba el significado español. Es decir, que montaña de tacos, todo lo que son tacos son montañas. O lomo de aricos, todos los aricos son lomos. ¿Quiere decir esto que todos los bubaques sean ciudad, núcleos poblados, regiones? Pues es posible. Y esa ciudad pudo haber sido pues un núcleo poblado, ¿no? Y esa es, bueno, pues la explicación que se le puede dar a lo que es el topónimo, ¿no? Pues curiosamente en esta ciudad de Bubaque también aparecen las turoneras, es decir, que eso también me dio pie a investigar. ¿Por qué las turoneras, que todas son de Tacoronte, todas se concentran en ese lugar, ¿no? que es una curiosidad, ¿no? Y ahora por medio entra la literatura con Rafael Arozarena, novelista que veraneaba en Tacoronte en su niñez y que también sitúa la ciudad de Huaque. Él sitúa la ciudad de Huaque en una colonia holandesa, él ya con esa W, descendiente de los que sobrevivieron al naufragio del Nederland. Arozarena habla de lo que ocurría en esa pequeña ciudad y también de sus amigos del vecino pueblo de Tacoronte como si fueran distintos. Esto te llama también la atención un montón. Es decir, que la ciudad de Ubaque era una cosa aparte del resto del municipio. Y la diferencia son 400 metros de un lugar a otro. Pero habla de Tacoronte y de la ciudad de Ubaque, o la ciudad de Huaque, ¿no? Con W. Entonces las siguientes preguntas que me hago es por qué todas las turroneras son de Tacoronte y por qué no se comercializó en otros lugares de la isla. Y aquí hay un trabajo de un profesor de Gran Canaria, Eduardo Navarro, y en una de sus publicaciones defendía en su segunda hipótesis que el turrón era originario de Tacoronte. Él dice que había que estudiarse la época de la Ilustración, donde a través de las célebres ordenanzas de Carlos III se potenció la industria y el comercio, y que estas ordenanzas posibilitaron el asentamiento de industriales flamencos entre 1759 y 1788 en Tacoronte, concretamente en Huaque. Ya cuando tienes este dato, pues te parece además muy fiable porque es real, es decir, que te vas a buscar la época de la Ilustración, Carlos III y demás, y que todo esto ocurre. Pues ya te ha solucionado una parte de la historia. Dice, oye, pues es verdad, pudo haber venido una gente, pudo haber venido de no sé dónde, montó la industria, pero veo que él pone como que es una investigación que encuentra en algún documento y demás, que no es propia de él.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo a investigar, a ver de dónde saco esa información. Hasta veo que hay un artículo en el periódico que lo que él dice en su libro está íntegro. Pero ese artículo está sin firmar. Lo cual, para ahora encontrar quién había hecho ese artículo, pues una lata. Moví cielo y tierra hasta que doy con la persona que hace ese artículo. Y había sido un concejal del Ayuntamiento de Tacoronte. Lo localizo y le pregunto, bueno, ¿tú hiciste este artículo? Me dice que sí. Y entonces me explica que querían conseguir la denominación del turón canario en Tacoronte y que le faltaba la historia, pero que la historia se la había inventado. Entonces, todo ese proceso de investigación que había llevado ya no servía para nada, ahora tenía que seguir por otras pistas, ¿no? Entonces, desechado ese argumento, me puse a buscar respuestas reales sobre la ciudad y sus turroneras. Aquí ya no me quedó otra que hablar con la gente del lugar, es decir, con las personas mayores, a ver qué te podían contar de la ciudad de Huaque o lo que sabían, ¿no? Y para mi sorpresa, varias personas, buenos días, varias personas me decían que en ese lugar pasaba lo que es el Camino de los Avales, una vía de comunicación la más importante desde la laguna. Por encima estaba el Camino Real, donde todas las personas que van de la laguna, los pueblos del norte, tenían que pasar obligatoriamente, y hay una calle perpendicular que pasaría por Huaque y sigue hacia el Calvario. Está en un cruce de caminos la ciudad de Huaque. De todo esto, lo que más me llama la atención es que decían que en ese lugar había un juzgado, que había una cárcel y que había un cementerio y que había una escuela. Es decir, que como si ven la foto en un caserío tan pequeñito, a 400 metros de lo que es Tacoronte, se llame ciudad, sea una ciudad y que tenga todo esto. Lo que más puede llamar la atención, porque un juzgado o una cárcel o lo que sea, pues a lo mejor la ponen fuera, pero un cementerio es muy raro en un municipio que tiene su cementerio, lo cual pues se abren otras preguntas, ¿no? Una es, ¿qué sentido tenía un cementerio en Tacoronte si no sabemos nada de él? Ni siquiera la iglesia tiene constancia de que existiera. Lo mismo sería la cárcel. Y te preguntas si esto es fruto de la ensoñación de esas personas, pero que eran personas que ni eran familiares ni nada, eran personas distintas. Uno es el relojero, que tiene 101 o 102 años, que sigue vivo, y otras personas, una mujer, y ahora recientemente también otras personas que ya ellos no lo vieron, pero que dice que su madre le contaba lo del cementerio, ¿no? Una curiosidad, pues. Y después, si seguimos leyendo a Rafael Arozarena, pues más te llama la atención, porque él en esta novela, que es Fantasmas y Tulipanes, que es muy, muy amena, yo se las recomiendo, él dice, primero se hace la misma pregunta que yo me hago, dice, no sé por qué se dice ciudad de Huaque. En verdad, Huaque es un pequeño caserío formado por una docena de edificios de piedra de 2 pisos y tejado a 4 aguas, lo que la gente llama torreones. Los 12 torreones se agrupan estrechamente, formando en el paisaje un gran bloque de piedra oscura, agrietado por una serie de estrechas callejuelas laberínticas, de barro algunas y otras mal empedradas, que terminan en 2 salidas o entradas, una hacia el este y otra hacia el oeste, que nosotros llamamos puerta de arriba y puerta de abajo. En la foto pues se ve por lo menos una de las entradas y ese callejón que él hace mención. Y Rafael veraneaba en Tacoronte, es decir, que él conocía perfectamente, es decir, que esta descripción seguramente que es válida para la historia, ¿no? Otro de los planteamientos que yo me hago para decir por qué se podía llamar ciudad a este lugar es que por todo el tráfico de personas y carretas que van por el Camino Real, que pasan por Agua García, si miramos desde arriba, el único núcleo como conjunto urbano sería ese, porque Tacoronte es muy disperso. Todas las casas están en el torno de la calle del Calvario, las 4 casitas de Santa Catalina, el Marañón es una maraña que está muy por detrás. Es posible que diera esa sensación de una pequeña ciudad, como decía, la ciudad de Bubaque dentro del término municipal de Tacoronte. Es una de los razonamientos que yo le puedo encontrar a esto, ¿no?
Y también es cierto que pudo haber sido un centro neurálgico, porque en ese cruce de caminos, obligados a todos a pasar por Bubaque, pues tendrían que haber herreros, tendrían que haber carpinteros y, ¿por qué no, turroneras que endulzaran al peregrino? Es decir, que todo esto encaja. Y además, ves la rueda de la carreta que se ve ahí. Es decir, que pudo haber sido un centro neurálgico, ¿no? Y la otra es que sería paso obligado de todos los peregrinos. ¿Por qué? Porque si seguimos una línea recta desde Agua García y llegamos a Huaque, si nos encontramos con Pedro Felipe, que es la calle que está en el entorno de la Taurina, que ya he hablado, si continuamos hacia abajo llegamos al Calvario. Y al Calvario donde existía el primer Calvario más antiguo de Tacoronte, en una intersección con el Adelantado y Pedro Felipe. Era un lugar de parada. Pasar por Huaque era obligado. No solo para el que tenía notaciones religiosas y demás, sino por un lugar de descanso. Todo el mundo pasaría por Huaque y pararía en ese Calvario, ¿no? Así todo, con todos los que les cuento, sigo sin encontrarle el sentido al cementerio, ¿no? Y al que curiosamente Arozarena también hace una descripción en la novela cuando dice: es lógico que pienses así, sobre todo si te han hablado de tumbas y muertos en Huaque, que en realidad es un cementerio inmerso en las tinieblas de la manga holandesa, pero este otro de Tacoronte es algo muy diferente. Qué casualidad que en la misma novela que estos vecinos te hablen de un cementerio ahí y él recoja, alguien que conoce el lugar, también lo del cementerio. Es decir, que no tengo por qué dudar de las personas que te dicen que había un cementerio, porque no tienes por qué dudar. Porque de niño decían que jugaban allí, que se encontraban pues, con cráneos, con cosas y demás. Pero si ya encima Rafael Arozarena, que vivía ahí, que describe perfectamente el lugar, también lo hace mención en la novela, es porque ese cementerio lo había visto, ¿no? Bueno, pues entonces aquí ya lo que digo es, ¿tendrían razón los vecinos al afirmar que existía un cementerio? Pues ya más adelante les daré la explicación a esto. Y ahora voy a cambiar. Pues cuanto más interesante se me hacía la investigación, se me cae la teoría del origen del turrón canario, ya que al encontrar unas notas del cronista Domingo de Anchieta, correspondiente a septiembre de 1751, donde nos habla de los turrones en Tacoronte, era la primera noticia de mediados del siglo XVII. Siempre conocemos el turrón de Tacoronte a finales del siglo XIX y las personas vinculadas al turrón, pero no teníamos noticias anteriores a esa época del turrón en Tacoronte. Pues imagínense ya en 1751 tener noticias del turrón. Y esto, y además ya nos desvincula al turrón de Moya en Gran Canaria, ya lo situábamos en Tacoronte. Y dice el documento, que además lo publiqué con mucha ilusión, que había mucha gente y las tiendas y ventas estaba todo sellado, de la puerta de la casa de Castro, que está aquí detrás en el convento, 3 tiendas más hacia la misma esquina de la iglesia, de la frente hacia adelante todo seguido, y en patio desde la salida que va a la iglesia hasta la puerta de la huerta del convento, sellado de ventas, y de allí a la portería y delante canarios del turrón, toda la frente del convento. Es decir, que hace una descripción de cómo era la fiesta, la cantidad de puestos que habían, pero dice canarios del turrón. Y ahí es donde yo me equivoqué. Yo publiqué aquello porque era la noticia, ya teníamos el turrón, la fecha era 1751, sin darme cuenta que canarios del turrón solo son de Gran Canaria. Esa denominación de canarios del turrón corresponde a las personas de Gran Canaria y no de Tenerife. O sea, ¿venían de Gran Canaria a Tenerife? Sí, ahora, exacto. Me pueden preguntar si quieren, pero si quieres en esta parte ya lo aclaro. Entonces se evidenciaba que no eran de Tacoronte porque eran canarios del turrón, ¿no? Pues hace apenas unos meses José Ángel Hernández, un amigo común de prácticamente lo que estamos aquí, que es investigador histórico, me facilita unos documentos del Archivo Provincial de la Real Aduana del año 1761, pocos años después del documento de los que le habla, donde dice de las salidas de barco de Puerto de Guía para Tenerife. La relación de los embarques son más que evidentes. Para Santa Cruz, en el barquillo de Cristóbal Rodríguez, que salió de esta caleta. Juan Ramos, una caja de turrones 100. Simón González, una caja de turrones 200.
Juan Ramos en barco de Hernández que salió para Candelaria con 25 libras de turrón. Y así una amplia relación de documentos que hablan de los barcos que vienen de Gran Canaria para Tenerife con turrón. Es decir, que hoy por hoy tenemos que desechar el origen del turrón. Eso no significa que Tacoronte tenga una singularidad, que el turrón en Tenerife es desde Tacoronte y de Huaque, pero la procedencia y la antigüedad hoy la tenemos que situar en Gran Canaria porque los datos lo evidencian así, ¿no? Entonces vamos a descartar de momento el origen del turrón y solo me queda lo del cementerio de la ciudad de Huaque, que también tiene pues su interés. Pues lo primero que se me ocurrió fue pensar que existiera población extranjera, porque saben que los extranjeros, o por lo menos los que no eran católicos, no podían ser enterrados en las iglesias, ni en los entornos, ni en los cementerios y demás. Bueno, pues con esto de Huaque, lo de los holandeses y demás, pues es posible que estas personas fueran enterradas allí. Pero no hay ningún padrón municipal, que tenemos unos cuantos, desde 1805, 1815 y demás, que haya ningún apellido extranjero que no sean los que conocemos, los Lebrun y demás, los que están en el entorno del Calvario. Es decir, que esa primera hipótesis la tengo que desechar. Y después, otras de las hipótesis es que el cementerio fuera anterior al que tenemos en Tacoronte. Bueno, pues hubo otro cementerio, pero es muy raro que no haya ningún registro, ni que la iglesia sepa nada de otro cementerio, pero podría ser. Y la tercera hipótesis, que es la que estoy trabajando ahora, que creo que es la más interesante, es que, sí, claro, es decir, que por ahí, y ahora un poco daré unos datos sobre eso, ¿no? Y la tercera posibilidad es que sea una necrópolis aborigen. Y no es descabellado por los datos que les voy a dar ahora. Y no solo aborigen, y podía ser de ambos pueblos. ¿Por qué? Por lo que le voy a explicar. Lo de los aborígenes, es sabido que los asentamientos de ellos eran cerca de la zona de los barrancos y las zonas donde hubiera agua. Y siempre lo habíamos situado en la costa. Pero el aborigen estacionalmente cambiaba su lugar, sobre todo el pastor. Iba a zonas más altas, sobre todo en busca de los pastos. Bueno, pues por debajo de Huaque está la fuente del alcalde. Lo conocemos, la fuente del alcalde. Es decir, que conocemos desde 1506 que hay un naciente de agua en ese lugar. Voy a pasar una foto, a ver si yo acierto aquí, no sé si saldría. Bueno, después la pongo porque no sé pasarla. Justamente en ese lugar ya me veo que hay ganado. A finales del siglo XIX o principios del XX es la fotografía, y justamente ahí se ven una serie de ovejas. Es decir, que estas costumbres se repiten. El castellano llega aquí, que utiliza además el aborigen para que siga haciendo estos trabajos con el ganado, y vemos una foto a finales del siglo XIX con ganado en ese lugar. Entonces, a ver si me pasa la fotografía. La siguiente. A ver, la siguiente. Esa. Fíjense, eso es la fuente del alcalde. Es irreconocible el lugar, pero ven las ovejas. Es decir, que no es descabellado que existieran pastores aborígenes en ese lugar y que estuvieran establecidos por lo menos estacionalmente. Y después, como la historia siempre se está reescribiendo, para encima creer o convencerme más en lo que le digo, apunta el doctor Francisco Báez que una de las batallas de las huestes de Lugo con los aborígenes en Acentejo, que la sitúan en la montaña de Oscura, esa montaña oscura que nadie conocía el topónimo, que siempre se sitúa la batalla en la matanza de Acentejo, resulta que esa montaña oscura está en Tacoronte y es la montaña Lomo el Pinar, y se ha transformado el topónimo, pero hay muchos datos que hablan en la montaña oscura, en Abu García, cerca de no sé quién y demás. Curiosamente tenemos batallas ya en lugares que desconocíamos. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que estando en un sitio, en un camino prehispánico, este núcleo poblacional, cualquier batalla pudo haber ocurrido en ese lugar. Y este cementerio puede ser fruto de una de esas batallas.
bien que sea de esa población aborigen, como dijeron, o de los dos pueblos. Es decir, que ni es descabellado pensar, o por lo menos ahora le podemos dar credibilidad a estas personas que decían que hubo un cementerio. Cada vez pienso menos que podía ser un cementerio actual y demás, pero que sí podía ser de la población aborigen, o por lo menos de los dos pueblos después de una batalla. Cuando sigues pensando en esta época ya prehispánica, te sigues haciendo otras preguntas. ¿Por qué te haces otras preguntas? Porque ¿cuántos topónimos aborígenes quedan en Tacoronte? Por ejemplo, en la laguna está Guere, pero es un topónimo posterior que se pone y demás. Santa Cruz, Añazo, que es Añaza, que es posterior y que se pone en un lugar que no tiene nada que ver con el lugar. Y Tacoronte tiene 5, que no son muchos. Tacoronte, que ya lo conocemos, y Guayonje. Pero curiosamente los otros 3 topónimos aborígenes están en Huaque. Uno es Bubaque, el otro es Lomo de Arico, que ahora ponemos otra fotografía para que vean que realmente está en un lomo, y el otro es la Ganolla. Es decir, de 5 la Ganolla. Es Ga o K. Lo puedes encontrar como la Canolla, lo puedes encontrar como la Ganolla. La fuente está hacia la izquierda abajo, creo. Hacia la derecha, abajo. Sí, la fuente estaría por detrás. La fuente esa. Cuando la fotografía esa que circula por ahí de un animal que va ahí a beber, sí. Yo de pequeño recuerdo la fuente esa y por lo que parece la foto veo que el rebaño abandona después de beber, me parece. Está como subiendo, ¿sabes? Sí, ahora le voy a poner otra fotografía. A ver, aquí. Bueno, pues ya con esto termino. Es decir, que la investigación yo creo que habría que basarla en esa época aborigen, y el hecho de que hayan 3 topónimos de los 5 que tengamos en este lugar, hombre, da la sensación de que esa presencia aborigen en ese lugar lo pudo haber sido, ¿no? Y esta fotografía es la trasera de lo que es Huaque, esa es la fuente del Cantillo, pero fíjense ya en unos pajares por detrás como en un lomo. Eso puede ser el lomo de Arico. Y esos pajares, pues también que la población también la población se asienta donde estaban los aborígenes, aprovechan las mismas estructuras, los caminos y demás. Es decir, que yo creo que no es descabellado pensar en esta hipótesis, y ahora lo que hacemos pues es preguntar e intentar responder lo que se pueda. Venga. Una preguntita mínima y de no saber, porque Bubaque lo hemos visto hasta con W. Entonces, ¿dónde sale esa? La W sale por una se escribía Ubaque, la U en mayúscula y la B abierta, y había un escribano que escribía muy se parecía, yo estaba leyendo, cada vez que leía ese escribano siempre lo leía con W. Cuando me di cuenta, no, lo que estaba poniendo era Ubaque. Es decir, que eso fue una transcripción. Y después yo creo que entra ya en la literatura. También es más sencillo decir Huaque que decir Ubaque o Bubaque. Entonces ya por el uso del habla terminó siendo Huaque con W, pero la W es para mí la más reciente. Anterior es Ubaque y la más antigua, lógicamente, Bubaque. Mire, yo tengo un par de cosas que preguntarte. Venga. Lo del libro de Rosarena que nombra esto, no sé si lo dijiste y se me escapó. Él no lo vio el cementerio, o se lo contaron. Yo no se lo pregunté, porque claro, yo pero no... Él nombra el cementerio. Pero no como que él lo visitó ni nada. Lo narra, yo entiendo que lo conoció, no, sí. A ver, ¿cuándo podría haber sido la desaparición de ese posible cementerio? Sí. Yo me imagino, por lo que me contaban los vecinos, que lo que quedarían era algún tipo de cruz, algún tipo de elemento, que no era un cementerio como lo que nosotros, y que jugando pues se podrían tropezar con huesos, con cosas y demás, ¿no? Es decir que... Yo que vivo en la calle esa. En la calle Guape. Por eso vino la charla. Iba a decir. Me parece muy bien. Yo asistí a otra charla que dio Moncho, no sé si sabes quién es. Sí. Que informó arriba en la biblioteca Cita de Guape, que también fue por la curiosidad, ¿no? Y más o menos coincide con lo que estabas hablando de la W y la U. La caligrafía, sí. Y bueno, ahí está la fuente.
Esa es la fuente. Y si te fijas en las palmeras arriba, con la fotografía Esa no es anterior, la fuente del alcalde. No, esta es la fuente del Cantillo. se me parece bastante con la fuente del Cantillo. La taza, todas las tazas son similares, pero esta es la fuente del Cantillo, sí, sí. Esa es del Cantillo, ¿no? Sí, lo puse por el cruce de caminos y el lomo de Arico, que se ve que las casas, los pajares que están arriba están en un lomo, ¿no? Enrique, y Dime. lo del Torreón, Ujú. el Torreón que está como, según tú, Cerca. está cerca como a 200 metros, como mucho. Ujú. ¿Eso podría tener alguna relación con lo que tú dices del Torreón? De los Lo torreones dice que Rafaela hay? Arozarena. Yo sí creo que aquí es un poco más por lo de la novela. Lo del Torreón era muy conocido, un edificio singular de 2 plantas, pero ese Torreón era de los Torres Perdomo y era de vigilancia para todas las fincas que Nada que tenían. ver con esto. No. Pero sí, para él sí, aprovechó lo del Torreón para hablar de torreones en las edificaciones de la ciudad de Huaque. Enrique, Dime. como llegué tarde, no sé si nombraste que había allí alguna ermita, alguna iglesia en Uruguay. No, eso es otra de las cosas que son muy curiosas, pero lo es muy curioso también en Tacoronte. Núcleos poblados antiguos y que no tienen ermitas, porque tampoco lo tiene el Cantillo, que el Cantillo es un núcleo muy antiguo con mucha importancia, con molinos, con no sé qué, y no tiene ermita. El Cantillo tenía un oratorio en la casa de los Torres Perdomo y poco más. Y así ocurre con otros núcleos de Tacoronte, que no tenían ermita. Me llama la atención, ¿verdad? Porque Llama mucho la atención. tiene un cementerio, pues, no Sí, sabemos sí. para enterrar a la gente católica o no católica, pero sin embargo un oratorio, una ermita, como hablamos de un pueblo con ente que tiene, Sí. se le califica como ciudad. Y habla de escuela, habla del cementerio, es habla de la cárcel importante, y habla de un juzgado, ¿no? El señor que está vivo, el relojero, me dibuja también cómo era el juzgado, un edificio de una sola planta, con 4 puertas, con unas piedras grandes delante. Sí, es Y que... no queda nada, no hay ningún resto de... No, ahí eso estaría donde están los aparcamientos de las bodegas Álvaro. En ese solar ahí estaba ese edificio que hizo de cárcel y de juzgado. Es que es muy curioso todo. No es fácil encontrar la explicación porque investigar, como decía, en una parte tan concreta del municipio, pues no hay documentos, no hay... Pero bueno, la suerte... No se sabe... El encanto que tiene el Claro, lugar, ¿no? O sí. sea, Y te como da mínimo esto es para novelarlo. fantasía, Y sí. el nombre es súper bonito. O sea, que Ya- si nunca se descubriera, pues tampoco... No pasaría nada. Yo creo que esto ya es para novelarlo otra vez, ¿no? Es decir, que si Arozarena estuviera vivo, haría una segunda parte de Claro. la novela. Mira, y ese nombre que existe en la Victoria también de Bubaque, Sí. ¿hay algunas similitudes entre un lugar y otro? ¿Por qué en la Victoria también se le llama así? La similitud es lo que le explicaba, es el topónimo, es el castellanizar el topónimo aborigen. Allí le decían región de Bubaque, aquí ciudad de Bubaque. También hay una isla frente a Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, que se llama Bubaque. Esa isla, muy posiblemente el adelantado, una vez que acabó la conquista, ya empezó a organizar gente que fuera a capturar a África, ¿no? para esclavos. Muy posiblemente fuera de los propios conquistadores aquí los que poblaron esa ciudad. Y ese topónimo fuera de aquí para allá. No quiero decir que no pueda ser de África para aquí, también lo pudo haber sido, pero me parece más probable que fuera de aquí para allá. Entonces existe la ciudad de Bubaque. Pero allí es imposible investigar, a pesar de que tenía un amigo en Guinea-Bissau, me dijo, dice, pero claro, es que esto es África, aquí no hay ni documentación, ni nadie que se preocupe de esto, ni bibliotecas, ni nada, es decir, que ahí va a ser muy difícil saber el porqué. Pero la única isla poblada que está allí se llama Bubaque, y se llama Ciudad de Bubaque, curiosamente, ¿no? Es decir, que son pues curiosidades en torno a esto. Y de la escuela no hay documentación, nada, de Bubaque, nada. No. La maestra, que él hace mención aquí,
si es la que hace mención Rafael Arozarena me refiero, si es una persona conocida de aquí, pero no sé si dio clase en ese lugar, ¿no? Es decir, que tendría que investigarlo porque tiene los hijos vivos y preguntar a ver si... Yo creo que dio más en el Cantillo, que en el Cantillo sí había escuela posteriormente, ¿no? Pero bueno, es cuestión de... Habría que investigar también los libros sacramentales de función, a ver si habría algún enterramiento supuesto en Bubaque, ¿no? Claro, eso sí lo he preguntado, pero no, y la iglesia no Está prohibido. lo tiene clarísimo. Primero porque estuvo en un negocio, entonces tendría el lugar donde hacer los enterramientos y demás, y son los cementerios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que no. Yo creo que tenemos que ir a esa última hipótesis de que podía ser enterramientos de aborígenes o los de los pueblos. Y igual que esa batalla que ya sabemos que fue en los Altos de Tacoronte, pues también pudieron haber batallas en los caminos, ¿no? Y si se tropezaron con aborígenes en el paso de los caminos, pues pudo haber algún tipo de enfrentamiento. ¿Y la montaña oscura esa que tú dijiste está cerca de ahí? Sí, está detrás de Lomo La Jara. El Lomo La Jara. Sí, Lomo La Jara, de la zona recreativa de Lomo La Jara, pues por detrás hay un lomo. Ese lomo, claro, esto se ha transformado, como las repoblaciones y demás. En su momento tuvo ese topónimo de montaña oscura, pero posiblemente se plantara de pino, y ahora es Lomo El Pinar. Y esos pinos yo creo que fueron de esa repoblación que no sirvió y se quitó, porque ahora está lleno de jara el lugar. Y de ahí hay algunas referencias que describen la zona a principios del siglo XX, además es un lomo donde se divisa todo lo que es la laguna y demás, es un sitio muy bonito para visitar. Además la arqueología ya tendría que seguir la pista ahí a ver si escarba un poquito y encuentran algo de esa batalla, ¿no? Si ya sabemos un sitio concreto, ¿no? Donde se situó. ¿Verdad? De todas maneras, usted dice que era un lomo donde se visualizaba, estamos hablando a principios del siglo XX, uno de los momentos de deforestación máxima de la isla. Sí. Pero si nos remontamos a la época de las peleas entre Sí. aborígenes y tal, no estaba deforestado. Allí lo que había eran montes de laurisilva, seguramente mezclados con pinar. Con pinar, posiblemente a esa altura pues sería más bien pinar, ¿no? No, más bien laurisilva todavía. Sí. Yo creo que sí. Porque estaba más en la vertiente norte, todavía si me dijera en el cruce, digamos, entre la Esperanza, ahí sí se mezclaba en zonas más altas, pero si se va hacia Agua García, podría la ser. laurisilva es más contundente ahí, ¿no? Pienso yo que ahí en ese lugar donde usted me dice, no llega a 1000 metros, es decir, estamos todavía a lo mejor a 700 metros. No, por encima de los 800 metros. El camino real está a 800 metros. 1200 sí, metros. más o menos. Todavía sí. Sí. Entonces la zona, ¿no? La zona tenía que ser, hombre, a lo mejor con caminos reales, pero sí boscosa. Sí. Claro, como dices tú, depende de la época del... Yo creo época distinta. Sí. Y la deforestación máxima que ha tenido la isla, su peor momento de vegetación, a principios del siglo XX. Por eso era visible desde ese lugar, Claro, pues claro. Hoy es imposible, es decir, que hoy es imposible ver nada. Pero en esa descripción sí hablaba de todo lo que se veía de unas vistas maravillosas. La gente se olvida porque todo el mundo piensa en los antiguos de una isla muy pelada. Sí. Eso no era así. No, pero es verdad que las fotografías que tenemos de principios del siglo XX son montañas peladas. Sí, pero es el recuerdo histórico Claro. que todavía tenemos de la gente más antigua que está viva, es ese. Pero eso no era así. Lógicamente. Y yo he leído textos, por ejemplo, de historiadores que vinieron en el siglo XVIII, poco antes, en el siglo XVII, bueno, cuentan de Agua García, de unos paisajes que parecen como de sueño onírico. Sí. No tiene nada que ver con lo que vivimos ahora. Sí. Ni lo que recuerdan los viejos, que la memoria todavía activa, viva.
Sí, sí, la transformación del bosque fue paulatina, pero fíjate que fue yo creo que prácticamente desde la conquista, porque ya en 1546 desaparecen los hornos que habían para el cristal justamente porque ya no quedaba leña. Es decir, que en 1546 el hecho de que tengamos aquí Puerto de la Madera también tiene que ver con todos esos pinos que se talaron y que iban a los ingenios de Gran Canaria. Es decir, que ya Gran Canaria había despoblado totalmente sus bosques y siguieron por Tenerife. Y este Puerto de la Madera me parece que es eso, que 1506. Pero bueno, en 1540 y algo, como les dije, ya esta industria del vidrio desaparece porque no hay madera. Y se respeta el cauce de los barrancos porque tienen claro que hay que protegerlo porque saben que el agua nos viene por ahí, que tiene la naciente la madre del agua. Si no, hubiera desaparecido todos estos viñativos que tenemos ahora, ¿no? También es la necesidad, es decir, que la gente necesitaba vivir y el bosque era el único recurso que tenían para todo, para la construcción de las casas, para los muebles, para los barcos, no había sobre todo para el fuego, para comer, es decir, que no había otro recurso. En tu libro último está clarísimo, la gente lo mal que lo pasaba Claro. y sacaban lo que fuera. Y, bueno, Sí. de cierto modo hay que entenderlo, porque o ellos o el modo. Sí. La supervivencia. Sí, yo tengo familia en Agua García que me dicen, muy antigua, que allí las mujeres lo único que podían hacer era ir a buscar ramas, ¿no? Ahí estaban los pobres y los muy pobres. Los pobres comían todos los días y los muy pobres, el día que le quitaban el cisco, lo que traía, ese día no comían. Y los pobres que los veían sabían que o le daban algo de fruta o al día siguiente no podrían ir a buscar ni pinocha, ni cisco, ni nada porque no tenían fuerza. No, estas me decían que siempre salían un par de ellas locas de la cabeza de la situación tan horrorosa que vivían. Sí, claro, es un drama. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Nada.